El Papa comunista Francisco está a favor de la agenda migratoria de George Soros, los jesuitas, y del nuevo orden mundial de tinte social comunista. Este viernes 2 de noviembre de 2018. Durante el 8º Foro Social Mundial para las Migraciones que se lleva a cabo en la Ciudad de México y a la que por cierto fue invitado Bartolo Fuentes, el instigador material de la caravana hondureña de las últimas semanas, lanzó una propuesta de 20 puntos de acción para los pactos mundiales que deberán ser implementados por cada país envuelto en procesos de recepción de migrantes. El primer pacto para lo que él llama migración segura, ordenada y regular. Y un segundo pacto para los refugiados. A continuación te enlistó 20 puntos de acción a que está convocando el Papa Francisco. Atención. El Papa Francisco dijo: unámonos para acoger, proteger, promover e integrar a las personas obligadas a abandonar su hogar y buscar uno nuevo entre nosotros. Punto 1. Se debe evitar la expulsión colectiva o arbitraria de migrantes y refugiados. El principio de no devolución debe respetarse siempre. Los migrantes y los refugiados nunca deben ser devueltos a un país que se considera inseguro. Punto 2. Deben multiplicarse las vías jurídicas para la migración o la reubicación segura y voluntaria. Esto puede lograrse concediendo visas humanitarias, visas para estudiantes y aprendices, visas de reunificación familiar, incluyendo hermanos, abuelos y nietos, y visas temporales para personas que huyen de conflictos en países vecinos. Punto 3. Garantizar que los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados tengan acceso a los servicios básicos, incluidos los servicios jurídicos. Punto 4. Los emigrantes deben estar protegidos por sus países de origen. Las autoridades de estos países deben ofrecer información fiable antes de la salida. Debe garantizar la legalización y la certificación de todos los canales de emigración. Debe crear un departamento gubernamental para la diáspora. Y ofrecer asistencia consular y protección en el extranjero. Punto 5. Los inmigrantes deben ser protegidos por sus países de llegada, a fin de prevenir la explotación, el trabajo forzoso y la trata de personas. Asegurando que todos los inmigrantes puedan abrir una cuenta bancaria personal. Estableciendo un salario mínimo aplicable a todos los trabajadores. Y garantizando que los salarios se paguen al menos una vez al mes. Punto 6. Garantizar a los inmigrantes la libertad de circulación en el país. Punto 7. Creación de centros separados para la identificación y tramitación de menores, adultos y familias. Ofreciendo custodia temporal u hogares de crianza para menores no acompañados o separados. Y mediante la creación de centros separados para la identificación y tramitación de menores, adultos y familias. Punto 8. Todos los migrantes menores de edad deben ser protegidos de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esto puede lograrse mediante el registro obligatorio de todos los nacimientos y garantizando que los migrantes menores de edad no sean irregulares cuando lleguen a la edad adulta, y puedan continuar su educación. Punto 9. Debe garantizarse el acceso a la educación a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados menores de edad, para que tengan acceso a la enseñanza primaria y secundaria en la misma medida que los ciudadanos y con independencia de su condición jurídica. Punto 10. El acceso a la seguridad social debería garantizarse a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, respetando su derecho a la salud y a la asistencia sanitaria básica, independientemente de su condición jurídica, y garantizando el acceso a los planes nacionales de pensiones y la transferibilidad de las prestaciones en caso de mudarse a otro país. Punto 11. Los migrantes nunca deben ser apátridas, de conformidad con el derecho a la nacionalidad establecido por las convenciones internacionales, y la ciudadanía debe ser reconocida al nacer, jus soli. Punto 12. Garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza superior, los cursos de especialización, los aprendizajes y las pasantías, para los migrantes, solicitantes de asilo y los refugiados. Punto 13.
La inclusión social y profesional de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados dentro de las comunidades locales debe apoyarse reconociendo su libertad de movimiento y su derecho a elegir dónde vivir, facilitando la información en sus lenguas de origen. Punto 14. La integridad y el bienestar de la familia siempre deben ser protegidos y promovidos, independientemente de su condición jurídica. Punto 15. Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados con necesidades especiales deben ser tratados igual que los ciudadanos con las mismas condiciones, garantizando el acceso a las prestaciones por discapacidad independientemente del estatus legal y matriculando a los menores no acompañados o separados con discapacidades en programas de educación especial. Punto 16. Se deben aumentar los fondos para el desarrollo internacional y el apoyo humanitario, enviados a los países que reciben una afluencia significativa de refugiados y migrantes que huyen de un conflicto armado, para que puedan satisfacerse las necesidades de las poblaciones recién llegadas y residentes. Punto 17. El derecho a la libertad religiosa, en términos tanto de creencias como de prácticas, debe garantizarse a todos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, independientemente de su condición jurídica. Punto 18. Se debe promover la integración, como un proceso bidireccional que reconoce y valora las riquezas de ambas culturas. Esto puede lograrse reconociendo la ciudadanía al nacer, jus soli, extendiendo sin demora la nacionalidad a todos los refugiados, independientemente de requisitos financieros o conocimientos lingüísticos, al menos para los mayores de 50 años. Promoviendo la reunificación familiar. Y declarando un periodo único de amnistía y legalización para los migrantes que han vivido en un país durante un periodo de tiempo considerable. Punto 19. Debe promoverse una narrativa positiva de solidaridad hacia los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados. Esto se puede lograr financiando proyectos de intercambio intercultural, apoyando programas de integración en las comunidades locales, documentando y difundiendo buenas prácticas de integración, y garantizando que los anuncios públicos se traduzcan a las lenguas habladas por un mayor número de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Punto 20. Aquellos que se ven forzados a huir de crisis humanitarias y posteriormente son evacuados o inscritos en programas de repatriación asistida deben tener condiciones adecuadas para la reintegración en sus países de origen. Esto se puede conseguir aumentando los fondos asignados a personal temporario para los afectados por crisis humanitarias y desarrollando la infraestructura en los países de retorno, validando las cualificaciones educativas y profesionales obtenidas en el extranjero y fomentando la rápida reintegración de los trabajadores en sus países de origen. Como puedes ver, la agenda del Vaticano coincide con la agenda de la izquierda mundial socialista. En resumen, puedes ver que el enfoque de la élite a la que por supuesto pertenece el papado no es el de poner una solución económica en las naciones generadoras de migrantes, sino la de que el país receptor subvencione o se haga cargo de los gastos de los inmigrantes. Y esos gastos serán solventados con el dinero del pueblo, obviamente, de donde siempre han salido los fondos para toda obra pública. Lo que hará que la riqueza de la clase media casi extinta se aminore, en pro de impedir que la gente en pobreza extrema muera de hambre. Como te he dicho en infinidad de ocasiones, el nuevo orden mundial será un mundo socialista con uno que otro tinte de capitalismo. Sí, derecho a la propiedad privada. Pero escrita en letras pequeñas, esta propiedad será usada para el bien común en caso de ser necesario. Es decir, será un modelo económico de tercera vía, la vía que al papado le acomoda mejor porque es la que le funcionó en el medievo, para controlar a una enorme masa de esclavos al servicio de una élite de señores feudales, y donde, coincidentemente, el alto clero tenía la enorme fortuna de pertenecer a la clase que se encontraba en la parte superior de la pirámide. Saludos a todos, y que Dios nos asista, en lo que está por venir.